Este especial está dedicado a algunos de los lugares más inquietantes y malditos del mundo. A lo largo de los años, ciertos lugares han sido el escenario de eventos tan extraños y perturbadores que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. Hoy, exploraremos pueblos y locaciones envueltas en leyendas oscuras y misterios sin resolver. Comenzaremos nuestro viaje en varios pueblos de España, donde antiguas maldiciones, fenómenos paranormales y tragedias inexplicables han creado un aura de miedo y respeto. Estos lugares, algunos abandonados y otros aún habitados, nos cuentan historias que desafían nuestra comprensión y nos invitan a explorar los límites entre la realidad y la superstición. Luego nos trasladaremos a un lugar que muchos reconocerán por su conexión con la famosa película Sueño de fuga. Aunque la historia del film es conocida por todos, pocos saben que el verdadero lugar que inspiró la película tiene una historia oscura y siniestra propia, llena de secretos y eventos inexplicables que continúan atrapando a investigadores y curiosos por igual. Pero eso no es todo, también visitaremos un hospital que ha sido el epicentro de numerosos reportes de actividades sobrenaturales, desde apariciones fantasmales hasta sucesos que desafían toda lógica. Este hospital ha sembrado el terror en todos aquellos que se atreven a explorar sus corredores oscuros y abandonados. Cada lugar que visitaremos tiene su propia historia de terror, que nos hará cuestionar la realidad y nos sumergirá en un mundo donde lo sobrenatural y lo macabro se entrelazan. Y por supuesto sería muy interesante leer sus hipótesis y teorías sobre cada uno de estos lugares en los comentarios. ¿Qué creen que realmente sucedió en estos sitios? ¿Hay alguna explicación racional o estamos frente a fenómenos verdaderamente inexplicables? El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Hay lugares en este mundo que parecen haber estado siempre impregnados de mitos y leyendas, de una niebla que de algún modo los oculta a nuestros intentos de comprenderlos. Son lugares situados en la periferia de nuestra comprensión, oscilando entre lo que sabemos y lo que no, e imbuidos de fuerzas oscuras y maldiciones ominosas. Aquí haremos un recorrido por lugares de este tipo en España, y en el que abundan los lugares que parecen guardar sus secretos. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Enclavado en las estribaciones de la Sierra de Moncayo, en la provincia aragonesa de Zaragoza, se encuentra el pequeño pueblo de Trasmos. El pueblo tiene una larga historia, ya que sus orígenes como señorío se remontan al siglo XII. Su colorido y turbulento pasado la ha visto ser conquistada por Jaime I, rey de Aragón, así como una guerra civil con la cercana abadía de Veruela. Y también es conocida por ser el hogar temporal de Manuel Jalón Coróminas, el inventor español de la fregona y su cubo. Con el paso de los años, la población ha disminuido desde los 10.000 habitantes de su época de esplendor hasta los 62 residentes permanentes, y parece un pueblo pintoresco más de la campiña española. Pero este lugar destaca por su siniestro pasado como lugar de brujas, rituales paganos y magia negra. El diseño de la imponente y espeluznante estructura tenía una forma hexagonal única, lo que se consideraba un indicio seguro de brujería, y no ayudaba al hecho de que el castillo supuestamente emitiera constantemente ruidos anómalos, como el tintineo de cadenas, el golpeteo de metales, que se consideraban el resultado de brujas mezclando pociones en sus calderos y otras travesuras, así como gritos ocasionales y lamentos cercanos. Incluso la construcción del castillo estaba envuelta en el mito, ya que se decía que había sido creado en una sola noche por un mago llamado Mutamín. Muchos de estos extraños rumores parecen haber sido difundidos intencionadamente por los propios habitantes del castillo. En esa época, el castillo de Trasmos era un importante centro de fabricación ilícita de monedas falsas, a lo que contribuían las ricas minas de plata y hierro de la zona. Se dice que para evitar que los lugareños se entrometieran demasiado por todo el ruido que hacían, los falsificadores empezaron a propagar intencionadamente el rumor de que el raspado y el golpeteo de metal procedían de las nefastas actividades de brujas dedicadas a sus oscuros y arcanos negocios. La estrategia funcionó y se cree que ahí comenzó la reputación del pueblo como refugio de brujas.
Por desgracia para los aldeanos, los rumores difundidos por los falsificadores de monedas funcionaron demasiado bien. En poco tiempo, el rumor creció hasta abarcar todo el pueblo, hasta que fue visto como un auténtico hervidero de brujas y hechiceros, un lugar maldito y un centro de artes oscuras que despertaba el miedo y la superstición en las zonas circundantes, una idea que muchos siguen manteniendo hoy en día. Se llegó al punto de que el vecino monasterio de Veruela hizo excomulgar oficialmente a todo el pueblo de la iglesia, aunque a menudo se considera que esto solo fue una excusa para obligar a Trasmos a pagar impuestos, algo de lo que hasta entonces había estado exento al no pertenecer oficialmente a la iglesia católica. Con la excomunión ejecutada y en pleno vigor, los habitantes del pueblo se negaron sin embargo a pedir perdón, siendo muchos de ellos judíos y musulmanes y ni siquiera cristianos, lo que hizo sino acrecentar su fama de paganos, adoradores del diablo. Las fricciones entre Trasmos y la abadía de Veruela continuaron durante muchos años, llegando casi a desembocar en una guerra civil cuando la abadía comenzó a intentar desviar el agua de riego del pueblo sin pagar. Aunque el rey de España, Fernando II, dio la razón a Trasmos y falló a su favor, la iglesia se lo tomó como una afrenta. Enfurecida por haber sido superada por este pueblo excomulgado e infestado de brujas, la iglesia católica decidió vengarse. El Papa Julio II dio permiso para desempolvar la poderosa y raramente utilizada maldición católica, Salmo 108 del libro de los Salmos, que se dice que es una potente maldición guardada para los peores momentos, y en este caso fue invocada para maldecir a todo el pueblo de Trasmos. A raíz de esta maldición, la otrora próspera y populosa aldea cayó en una grave decadencia, sufriendo una misteriosa epidemia de enfermedades, hambruna, un incendio que quemó el castillo de Trasmos en 1520 y otros innumerables males, durante los cuales la población descendió a su mínimo actual. Incluso hoy en día el pueblo es pobre y está en ruinas, sus edificios están desgastados y decrépitos, sus calles casi vacías están agrietadas y llenas de maleza, un verdadero pueblo fantasma, y para muchos esto es el resultado de la maldición católica, que técnicamente sigue en vigor, ya que ningún papa la ha levantado oficialmente. Esto convierte a Trasmos en el único pueblo de toda España que permanece excomulgado y maldito por la Iglesia Católica, además de seguir siendo considerado un paraíso para las brujas. Esta reputación ha atraído a montones de turistas a este pequeño y marchito pueblo, que vienen por su oscura historia y para ver por sí mismos cómo es un pueblo de brujas oficialmente maldito. Además, Trasmos hace poco por restar importancia a esta historia de brujería, y de hecho, cada año se celebra aquí la Feria de la Brujería, durante la cual se venden amuletos, pociones, hierbas y otros artículos mágicos para brujas, e incluso se corona a la bruja del año. Existe incluso un museo de brujería en el castillo de Trasmos, donde comenzó toda la leyenda. Otro pueblo maldito y encantado se llama Belchite, en la región de Zaragoza. Es conocido sobre todo por su brutal y oscura historia, ya que fue escenario de una cruenta batalla durante la Guerra Civil Española. Todo comenzó en el verano de 1937, cuando los nacionalistas, que tenían el control del pueblo, fueron sometidos a una despiadada ofensiva republicana que se prolongaría durante 14 días de intensos combates y acabaría con más de 5.000 bajas, incluida la mayoría de los 3.000 habitantes de Belchite. La ciudad quedó devastada, convertida en un infierno, bombardeada y abandonada, dejando tras de sí edificios destruidos y carreteras agujereadas por las bombas. Hoy en día, los edificios dañados por la guerra aún permanecen, y mirando alrededor desde esta diezmada ciudad fantasma, no es difícil en absoluto creer que es conocida por estar increíblemente embrujada. Un fenómeno común son los sonidos fantasmales de la batalla, como aviones, bombas, tanques, disparos, canciones y cánticos del ejército, e incluso los gritos y gemidos de los soldados caídos. También se suelen avistar soldados espectrales con uniformes de la época de 1930, así como varios civiles y figuras sombrías menos definidas. Ocasionalmente se registran fenómenos aún más siniestros, como ser empujado, abofeteado o golpeado por manos invisibles,
o sentirse invadido por un pavor inexplicable que puede ser lo suficientemente fuerte como para hacer que los visitantes salgan corriendo y gritando. Algunas personas han declarado sentir que su cuerpo ha sido tomado y que también han perdido el control de sus extremidades. Un incidente de este tipo fue relatado por el periodista e investigador Carlos Bogdanich, que visitó Belchite en 1986 junto con un equipo de filmación del programa de televisión Cuarta Dimensión. Afirmaría que mientras estaban ahí, una fuerza pareció manipularles, tirar de ellos y controlarlos durante varias horas, arrastrándolos incluso hasta la torre abandonada del reloj. Él diría lo siguiente: subimos a la torre del reloj, pensamos ir hasta la cima. Al día siguiente, cuando vimos lo que habíamos hecho, no podíamos creerlo. Podríamos habernos matado, y aún así, algo nos empujó a hacerlo. El equipo también hizo numerosos EVP, Electronic Voice Phenomena, donde captaron sonidos de guerra y voces. Se dice que la Plaza de la Cruz, la Fosa Común y las dos iglesias del pueblo están especialmente malditas. Todo esto ha hecho de Belchite un destino popular para los investigadores de lo paranormal, y es tan famoso por sus fantasmas como por su pintoresco paisaje y su oscura historia. De hecho, el misterioso ambiente de Belchite inspiró al cineasta mexicano Guillermo del Toro para rodar aquí parte de la película El laberinto del fauno, y también ha sido escenario de otras espeluznantes películas, lo que ha contribuido a aumentar su infamia. Otro pueblo fantasma encantado de España no fue abandonado supuestamente por enfermedades o guerras, sino por una serie de fenómenos paranormales que ahuyentaron a todo el mundo. Situado en los fértiles barrancos y colinas de la Sierra de los Visos o La Ceja, en la provincia de Valencia, está el pueblo abandonado de La Cornudilla. En otro tiempo fue un pequeño pueblo bullicioso, hasta que en algún momento de la década de 1950, la población se vio asediada por oleadas nocturnas de ruidos fantasmales, como gritos, llantos, gemidos, golpes y el sonido de cadenas que se arrastraban por el pueblo. Todas las noches, esta oleada de ruidos envolvía al pueblo, sin que nunca se encontrara la fuente de ninguno de ellos, y los aldeanos se asustaban. El alboroto era tan estridente que se recurrió a los exorcismos para purificar el pueblo, pero no funcionó. Los ruidos espectrales se prolongaron durante años antes de cesar repentinamente, excepto en una casa. Todos los sonidos paranormales se concentraron en esta única morada, haciéndose aún más intensos que antes, y se ganó el apodo de la Casa del Ruido. Fue entonces cuando los aterrados y agotados residentes decidieron que ya era suficiente y se marcharon en masa, y a finales de la década de 1960, La Cornudilla estaba totalmente abandonada. Con el paso de los años, el pueblo se fue desmoronando, pero se dice que la Casa del Ruido se mantuvo en pie al menos hasta 2016, antes de caer también en la ruina. Hoy en día no hay mucho que ver aquí, queda muy poco para mostrar que alguna vez hubo un pueblo, pero algunos han afirmado que todavía se pueden escuchar ruidos paranormales de las pilas de rocas y escombros que una vez fue la Casa de los Ruidos. Se dice que este fenómeno se debe a todo tipo de cosas, desde trolls llamados duendes hasta ovnis, pasando por el hecho de que el pueblo se construyó sobre un antiguo cementerio árabe, pero hay pocas razones para explicar por qué los ruidos empezaron de repente en los años 50, de la nada. Nuestro destino final no es un pueblo, sino un asentamiento abandonado situado en la tranquila localidad sevillana de Carmona. El monasterio de la Huerta de San José, construido en 1620 por monjes franciscanos dominicos, sufrió en poco tiempo una serie de terribles tragedias. Según se cuenta, una noche, todos los monjes, excepto uno, fueron brutalmente asesinados, y el único monje superviviente llevó obedientemente sus cuerpos a la morgue improvisada en el sótano bajo el monasterio. Se dice que ahí se encontró con el diablo, que provocó un voraz incendio que destruyó gran parte del monasterio. El 25 de noviembre de 1680, un monje llamado Jaime Malvidas se despertó y descubrió que la puerta de su celda no estaba abierta como debía. En esa época era costumbre cerrarla con un cerrojo desde fuera después de las vísperas, cuando los dominicos se retiraban a descansar, tras lo cual se abría desde fuera al día siguiente al amanecer.
Mientras se preguntaba esto, escuchó unos pasos silenciosos que venían de afuera, en el corredor, y se detuvieron justo cerca de la puerta de su celda, antes de que su puerta se abriera de golpe con un estruendo. Malvidas se asomó al exterior y al no encontrar a nadie, se dirigió a la capilla para intentar averiguar qué ocurría. Se dice que cuando Malvidas llegó, no había nadie, por lo que buscó por toda la zona hasta llegar a los sótanos. Según la historia, Malvidas bajó a la húmeda bodega, descubrió que todos sus compañeros habían sido brutalmente asesinados y colgados de los ganchos que se usaban para colgar jamones y chorizos que curaban los hermanos franciscanos. Malvidas también afirmaría haber visto a un grupo de pequeños seres reunidos alrededor de los cadáveres, comiéndose su carne. Los seres le dijeron entonces que eran el diablo y que él solo se había salvado para avisar al mundo de su llegada. Malvidas salió entonces del sótano gritando e informó de lo sucedido a las autoridades. Nadie creyó al monje, que fue detenido y encarcelado. Pero esto no es todo. La historia se vuelve aún más extraña cuando durante el entierro de los monjes asesinados en el sótano, el cielo se oscureció y aparecieron dos columnas de fuego, entre las que apareció la visión de una horrible cara con forma de roedor. Se escuchó entonces un relámpago y el retumbar de un trueno, tras lo cual apareció una figura más humana, que hizo huir a los presentes. Al día siguiente, un grupo de monjes armados con Biblias y escrituras fueron a enfrentarse al diablo, pero al parecer fueron zarandeados como muñecos al viento. Y entonces un terremoto sacudió el monasterio mientras se escuchaba una voz atronadora que proclamaba que perezcan todos. Por loco que parezca, todo esto se relata en un documento oficial firmado por el arzobispo de Jerez de la época y que, supuestamente, contó con numerosos testigos. El monasterio siguió funcionando, pero a partir de entonces el campo se vio plagado de figuras y ruidos fantasmales, así como de hambrunas y enfermedades, lo que llevó a la región a considerarse maldita por el diablo. Al parecer, las fuerzas oscuras que residían aquí aún no habían terminado, y hubo otra gran tragedia que golpearía la zona justo después de la Segunda Guerra Mundial. Según un relato, a finales de la década de 1940, se descubrieron los cadáveres de varios frailes masacrados y colgados en los ganchos del techo del sótano, de forma muy parecida a la de los monjes asesinados en el siglo XVII. La policía acudió al monasterio y encontró a un monje asustado y con los ojos desorbitados, escondido en un rincón, confesando la masacre, que según él había sido ordenada por el diablo. Poco después de esto, el monasterio quedó completamente abandonado y extraños relatos de lo paranormal han impregnado el lugar desde entonces. Se dice que los espíritus de los monjes asesinados siguen atrapados en las ruinas y se han manifestado a través de esferas de luz, susurros, apariciones, y hay numerosos informes de ruidos extraños, bajadas inexplicables de temperatura y sensaciones de profundo pánico. En algunos casos se ha llegado a ver al mismísimo diablo. A pesar de ser poco más que una cáscara en ruinas, el monasterio de la Huerta de San José sigue siendo visitado por cazadores de fantasmas y curiosos, y el lugar está absolutamente plagado de extrañas cosas paranormales. Este se une a otros muchos lugares misteriosos de España que han logrado eludir la comprensión, y tanto si algún día tenemos respuestas a sus secretos como si no, parece que seguirían existiendo ahí afuera, en reinos desconocidos, eludiendo cualquier respuesta fácil. Enclavado en las montañas de Tarragona, en el norte de España, rodeado de escarpados acantilados y pintorescos paisajes, se encuentran los restos del pueblo de la Musara. En su día, fue un enclave próspero, pero en la década de 1960 fue abandonado cuando los viñedos de los que vivían sus habitantes se marchitaron. Al parecer, el éxodo fue muy repentino, y aunque la versión oficial de los hechos es que la causa fue la muerte de los viñedos, durante mucho tiempo se ha hablado de que este lugar estaba maldito e invadido por fuerzas oscuras paranormales. De hecho, nunca ha vuelto a ser habitado, y los viñedos siguen siendo poco más que campos polvorientos y estériles. Pero esta no es la única desgracia que se puede encontrar aquí. Un rumor muy extendido dice que la Musara está embrujada por una niebla que aparece abruptamente para cubrir la zona con su manto. Aunque la niebla puede aparecer espeluznantemente pero inofensiva, se dice que la niebla esconde en su interior un portal a otra dimensión y que cualquiera que quede atrapado en esta desaparecerá para siempre.
También se dice que hay fantasmas y figuras sombrías que pueden verse moviéndose entre esta niebla, así como ruidos anómalos que incluyen llantos y gritos. De hecho, ha habido muchas desapariciones inexplicables en este lugar, atribuidas por los supersticiosos lugareños a la misteriosa niebla. Una de las desapariciones más conocidas y que realmente consolidó el lugar de la Musara como un sitio del que algunos nunca regresan, ocurrió en 1991. Un hombre de 37 años, llamado Enrique Martínez Ortiz, estaba en un día despejado recogiendo setas con unos amigos cuando se quedó momentáneamente rezagado, pero cuando los amigos miraron hacia atrás ya no estaba. Las patrullas de búsqueda recorrieron las laderas, pero nunca se encontró rastro alguno de Martínez, y resulta desconcertante que se desvaneciera en cuestión de instantes delante de las narices de todo el mundo. Cuando la noticia de la desaparición saltó a los titulares, las siniestras leyendas que rodean la Musara se extendieron a la conciencia pública, y se supone que en la zona también se han producido otras numerosas desapariciones igualmente inexplicables. Además de la extraña niebla y las desapariciones, se han dado muchos casos de excursionistas que recorren los senderos que rodean el pueblo y se desorientan inexplicablemente o tienen pérdida de tiempo. Se dice que las brújulas y los equipos eléctricos funcionan mal o se estropean con frecuencia, y el lugar es también un foco de avistamiento de ovnis. También son frecuentes los informes de visitantes que escuchan ruidos extraños procedentes de los edificios abandonados, y a menudo se escucha sonar la campana de la iglesia a pesar de que lleva décadas inutilizada. Uno de los visitantes que ha tenido una experiencia extraña es el músico catalán Carles Ribot, que ha dicho lo siguiente: "Fui una noche con mi novia. Nos alojamos en el refugio cercano al pueblo. A medianoche escuchamos ruidos extraños, como relinchos, pero sabíamos que no había caballos cerca. Antes de ir a la Musara, no creíamos que las cosas paranormales fueran reales. Ahora ya no estamos tan seguros". Además de todo esto, se dice que el antiguo cementerio del pueblo está encantado por los fantasmas de las brujas supuestamente enterradas ahí, y que los bosques de los alrededores están merodeados por gnomos y hadas malvadas. Debido a todos estos rumores, la Musara ha cimentado su reputación de lugar maldito y encantado, y es popular entre investigadores de lo paranormal y curiosos en busca de lo más extraño. ¿Hay algo de cierto en todo esto o son solo leyendas? Quizás aún más famosa que la Musara sea el pequeño pueblo fantasma abandonado de Ochate, en la comarca del condado de Treviño, en la provincia de Burgos. Antaño bullicioso pueblo, fue uno de los caseríos más famosos de la región y sirvió de importante ruta comercial entre los pueblos pesqueros del Cantábrico y los fértiles campos y la región vinícola de La Rioja. Sin embargo, en 1860 sufriría la primera de las muchas calamidades que desde entonces se cernirían sobre ella como una nube oscura y siniestra. Se supone que el pueblo sufrió una epidemia que diezmó a la población, y que los que sobrevivieron y permanecieron ahí sufrieron a lo largo de los años una serie de epidemias similares que solo parecían afectar a este pueblo y a ningún otro de los alrededores. En el transcurso de 10 años, el pueblo de Ochate fue asolado por 3 grandes enfermedades. Todo esto mientras eran azotados simultáneamente por hambrunas debido a la destrucción de cosechas, lo que asoló a la población y la dejó en la ruina. El pueblo se convertiría entonces en el escenario de un espantoso asesinato inexplicable que sacudió la zona, y esto parece haber sido la gota que colmó el vaso. El pueblo fue abandonado y se fue pudriendo, hasta el punto de que ahora es poco más que una torre de iglesia y unos cimientos que se desmoronan. La lista de los fenómenos paranormales registrados en este modesto conjunto de ruinas es larga. Muchos de ellos son los habituales, como fantasmas que deambulan, luces extrañas que aparecen en el cielo y voces incorpóreas de mujeres y niños que susurran o llaman a los visitantes. Se han hecho muchas grabaciones de supuestas voces fantasmales en Ochate, y el investigador español de lo paranormal, Iker Jiménez, dijo lo siguiente: "Tengo que reconocer que con la noche cayendo sobre nosotros, me estremecí hasta los huesos cuando oí esas voces grabadas de Ochate de enero y junio de 1987. La primera fue el grito de una niña que decía Pandora, o tal vez era la voz que gritaba Cámpora, que en euskera significa fuera. Esta voz fue grabada en el interior del campanario y con una claridad total que resultaba verdaderamente escalofriante.
Hubo otra voz grabada en el mismo lugar, pero más arriba, que ha dejado en el aire varias preguntas. Esta última voz era la de una mujer que en tono lamentable y ronco decía: ¿por qué sigue abierta la puerta? Hay otras historias variadas asociadas a este lugar. Una leyenda cuenta que en 1947 el campanario de la iglesia de San Miguel fue alcanzado por un rayo y que en ese mismo lugar se materializó un medallón que representaba una figura femenina. De hecho, se dice que a menudo caen rayos sobre el campanario, incluso en días despejados. También ha habido otros incidentes más siniestros en el pueblo. Al igual que la Musara, se dice que Ochate sirve de puerta a otra dimensión y que aquí se han desvanecido decenas de personas. Una de las primeras se produjo supuestamente en 1868, cuando un sacerdote local llamado Antonio Villegas desapareció sin dejar rastro a plena luz del día. A principios de la década de 1970, un granjero que pasaba por la zona también desapareció inexplicablemente. También se han registrado muertes misteriosas en la zona, como la del investigador paranormal Alberto Fernández, que se quitó la vida inexplicablemente en el pueblo mientras lo investigaba en agosto de 1987. Desde entonces, corren rumores de que algunas personas tienen el impulso de quitarse la vida o matar a otras cuando visitan el lugar. Un caso famoso data de agosto de 1978, cuando un hombre llamado Ángel Resines vio una luz blanca que salía de Ochate y se dividía en otras 3 luces. Mientras se escondía en su cobertizo, Resines presuntamente observó cómo las luces volaban hacia unas montañas y desaparecían. En 1987, un hombre llamado Miquel Colmenero afirmó haber visto a 2 seres de aspecto humano vestidos con trajes espaciales, negros y de al menos 3 metros de altura, mientras un ovni revoloteaba no muy lejos de ahí. En 1981, la revista paranormal española Mundo Desconocido publicó una famosa foto de un ovni sobre el pueblo, que fue tomada por un empleado de banca llamado Prudencio Muguruza. En 2014, Muguruza publicaría un libro sobre Ochate, en el que asegura que los extraterrestres se quedaron varados en el pueblo en el siglo XIII. Lo que lo hace más descabellado es que también afirma que no solo algunos de los extraterrestres muertos fueron enterrados en el cementerio local, sino que los alienígenas tuvieron una batalla contra los templarios ahí. Aunque Ochate se ha convertido en un paraíso para los investigadores de lo paranormal, las historias también tienen su parte de escépticos. Por ejemplo, no hay registros históricos que puedan verificar las misteriosas epidemias que supuestamente destruyeron Ochate en el siglo XIX. Tampoco hay registros de muchas de las supuestas desapariciones. Otros dicen que la foto del ovni de Muguruza es falsa, y lo que es más grave, muchas de las historias paranormales relacionadas con Ochate fueron relatadas por Muguruza en un artículo que escribió sobre el lugar de Mundo Desconocido. ¿Hay realmente una fuerza oscura sobre Ochate o son todas leyendas urbanas? Este se une a otros muchos lugares misteriosos de España que han logrado eludir la comprensión, y tanto si algún día tenemos respuestas a sus secretos como si no, parece que seguirían existiendo ahí afuera, en reinos desconocidos, eludiendo cualquier respuesta fácil. Aunque mucha gente reconozca el Reformatorio Estatal de Ohio, antes conocido como Reformatorio de Mansfield, como el escenario de la película The Shawshank Redemption, también se considera una de las prisiones más endemoniadas del estado, sino de todos los Estados Unidos. De hecho, como no podía ser de otra manera, aquí se han presenciado todo tipo de incidentes paranormales, desde el sonido de pasos acercándose a una persona hasta al menos un investigador de lo paranormal que incluso fue golpeado y herido físicamente durante un altercado con una entidad del otro lado. El hecho es que este edificio ha sido testigo de múltiples actos brutales a lo largo de los años, con fama de ser una de las peores prisiones de Estados Unidos en cuanto a condiciones y trato a los presos. Y lo cierto es que muchos de estos presos, o al menos sus espíritus, permanecen hoy en el edificio. En la antigua prisión se realizaban regularmente visitas guiadas, y es de estas de donde proceden muchos de los inquietantes encuentros. Antes de examinar algunos de ellos, sin embargo, vamos a centrar nuestra atención en la historia del Reformatorio Estatal de Ohio, y por qué probablemente se convirtió en uno de los edificios más embrujados de América.
Cuando se hizo el centro, a finales del siglo XIX, estaba destinado a ser una penitenciaría intermedia en la que se recluía a jóvenes de entre 16 y 30 años, con el objetivo de rehabilitarlos para su reinserción en la sociedad. En general, se trataba de criminales no violentos y delincuentes poco peligrosos, y durante un tiempo, este sistema funcionó muy bien. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX y con el crecimiento de los sistemas penitenciarios en todo el país, no solo en Ohio, las prisiones pronto empezaron a acoger a delincuentes profesionales, así como asesinos y abusadores. Y quizás no resulte sorprendente que con este ingreso de algunos de los peores elementos de la sociedad, la prisión se convirtiera en un lugar violento y a menudo mortal. En ocasiones arrojaban a los presos por las barandas de las celdas del sexto piso para ajustar cuentas, mientras que otros eran víctimas de apuñalamientos mientras estaban duchando. En la década de 1960, las condiciones eran tan malas que el Estado dejó de financiarlo y acabó convirtiéndose en un centro de máxima seguridad. Coincidencia o no, las condiciones de la prisión siguieron empeorando. De hecho, eran tan malas que varios presos demandaron al estado de Ohio y ganaron el juicio. Su victoria provocó el cierre indefinido de la prisión, que ha permanecido abandonada desde el año 1990. El edificio fue adquirido por un grupo de personas que se unieron para preservarlo como edificio histórico, y hoy en día lo mantiene la Sociedad de Preservación del Reformatorio de Mansfield. Poco después se abrió al público, y con los numerosos visitantes aumentaron los informes de figuras sombrías y ruidos extraños. Cuando los investigadores paranormales empezaron a llegar a las instalaciones, se organizaron visitas guiadas, aunque en breve exploraremos algunos de los encuentros más intrigantes del reformatorio. Quizás merezca la pena que dediquemos nuestro tiempo a echar un vistazo rápido a la actividad típica presenciada en el edificio. Por ejemplo, en el ala este del primer piso se dice que hay actividad regular, casi todas las noches, y esto va desde sonidos y ruidos extraños hasta la aparición de figuras sombrías. El centro de administración, en la tercera planta, es muy similar, y muchas personas que han pasado el tiempo ahí señalan el sonido de pasos, voces extrañas y la sensación constante de que están siendo observados y no están solas. La zona donde hay una pequeña iglesia y un subsótano también registran actividad paranormal con regularidad, e incluso en este último se produjeron sucesos extraños cuando la prisión aún estaba operativa, hasta el punto de que muchos de los empleados de la prisión evitaban bajar a ese lugar. El sótano de la administración tiene una actividad similar, aunque se afirma que el espíritu de esta sala en particular parecía ser de naturaleza más benévola. El desván oeste también es muy activo en cuanto a incidentes paranormales y ruidos extraños de la nada, y aquí se han registrado incidentes con regularidad. Sin embargo, no cabe duda de que los bloques de celdas albergan algunos de los encuentros más inquietantes y perturbadores, sobre todo porque a lo largo de los años se han producido muchos asesinatos y suicidios en estas celdas. Uno de ellos tuvo lugar durante un episodio de hacinamiento en el centro, cuando el personal se vio obligado a alojar a 2 condenados a muerte en la misma celda. A la mañana siguiente, los guardias llegaron a la celda y descubrieron que solo uno de los presos estaba dentro. Sin embargo, cuando registraron la celda, encontraron al preso que faltaba, muerto, con el cuerpo deformado por estar metido debajo de la litera. Lo mismo puede decirse de la zona de aislamiento, conocida también como el hueco, donde los presos habrían sentido una angustia similar si se hubiesen encontrado ahí durante un tiempo prolongado, y como era de esperar, muchos de esos presos se quitarían la vida aquí. En esa parte de la prisión, la gente no solo ha informado de una sensación de angustia que les recorría, sino que algunas han informado de haber visto figuras oscuras con ojos rojos resplandecientes. En el libro Los lugares más embrujados de todo el mundo, de Jeff Belanger, relata algunos de los avistamientos y encuentros más intrigantes del interior de esta inquietante instalación. Uno de esos encuentros tuvo como protagonista al historiador de la Ouija, Bob March, que acompañaba a Belanger en una visita guiada. Esa noche en concreto, March estaba en la tercera planta del ala oeste esperando a los siguientes guías turísticos. Cuando Belanger llegó con el grupo, encontró a su amigo prácticamente vibrando de excitación e incredulidad. March le contó que él y Dave Schrader de la radio Darkness
habían estado intentando asustar a Belanger y al grupo con el que estaba cuando se dieron cuenta de que estaban directamente encima de ellos, algo en lo que Belanger no creyó. Sin embargo, mientras lo hacían, escucharon de repente una puerta cerrarse de golpe tras ellos. Al darse cuenta de que eran los únicos en el piso, rápidamente supieron que algo extraño estaba ocurriendo. Las cosas se volvieron aún más raras cuando escucharon pasos que salían de la habitación en la que habían estado momentos antes. Los pasos pasaron justo por delante de los hombres, que percibieron la presencia de alguien. March declaró: "Fue muy extraño porque además no estaba solo", y añadió que si hubiese estado solo, probablemente se habría convencido a sí mismo de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Otro encuentro que relató Belanger fue cuando se encontró en el edificio de la iglesia, con el antiguo pabellón de tuberculosis situado justo encima. Estaba ahí con un grupo de 6 personas, se colocaron en el centro de la sala y guardaron total silencio, atentos a cualquier sonido fuera del lugar que pudiesen escuchar. Todo lo que les recibió fue de silencio, hasta que se escuchó un crujido de una tabla de suelo en una esquina de la habitación. Todos los miembros del grupo dirigieron instintivamente su atención hacia la esquina de la habitación, y para su asombro, pudieron ver una sombra moverse junto a una ventana cercana. En el mismo libro, Belanger relata los encuentros de Mike Middleton, que dirige alguna de las visitas guiadas en la antigua prisión, un puesto que le permite acceder al edificio más que la mayoría. Lo que Middleton está realmente interesado en hacer es capturar pruebas del fenómeno de voz electrónica dentro de esta prisión. La mayor parte del tiempo, aunque ha experimentado muchos incidentes extraños en el edificio, rara vez se ha sentido amenazado o asustado, excepto en 2 ocasiones concretas. Una de esas ocasiones se produjo una tarde mientras el hombre paseaba por la prisión. Era el único en el edificio y se dirigió a lo que era la zona de confinamiento. Mientras se acercaba a la puerta principal, un pensamiento repentino apareció en su mente, solo que era más como una voz o un pensamiento que había sido colocado en su mente. Le dijo: "No entres ahí". No podía entender de dónde venía ese pensamiento. Después de todo, había estado en esa parte de la prisión muchas veces antes. Se detuvo un momento antes de desechar el pensamiento y entrar en la zona de confinamiento. En esta parte del edificio no entraba la luz del día y él no tenía linterna, por lo que pronto se encontró en la más completa oscuridad. Al cabo de unos instantes, escuchó el ruido de unas pesadas botas que se acercaban por detrás. Siguió adelante, pero los pasos de las botas continuaban siguiéndole. Se dio la vuelta, pero lo único que veía era negro. Volvió a ponerse en marcha, y los pasos de las botas continuaron acercándose. Sin embargo, un momento después, los pasos se convirtieron en una carrera. Fuera lo que fuese lo que había detrás de él, estaba acelerando. Cuanto más se acercaba, Middleton podía escuchar una fuerte respiración, un sonido que recordó como gruñidos. En ese momento el hombre empezó a sentir un verdadero miedo. Finalmente se detuvo, se dio la vuelta y se encontró gritando, preguntando si había alguien ahí. Entonces sintió una presencia justo en su cara, como si algo estuviese justo encima de él. Se sintió inmediatamente amenazado, algo que nunca había experimentado antes. Entonces tuvo un flash mental de quien suponía que era la entidad, un hombre extremadamente alto y de aspecto amenazador. Una vez más, el hombre soltó que no tenía miedo de esa presencia, algo que más tarde admitió que era completamente mentira. Estaba aterrado. La presencia pareció quedarse donde estaba por un momento, y luego Middleton pudo sentir que fuera lo que fuera, aparentemente había desaparecido. Un giro aún más extraño se produciría cuando Middleton examinó más tarde su equipo de grabación de voz. Después de afirmar que no tenía miedo de la presencia en la habitación, una voz clara pronunciaba audiblemente la palabra sobresaliente, y lo que es más, la decía de forma prolongada y siniestra. Otro encuentro inquietante tuvo lugar varios años después, en el año 2010. En esta ocasión, dirigía una visita guiada por todo el edificio. Cuando estaba en la zona de confinamiento, dejó a propósito su grabadora en una de las celdas. Fue a buscarla al final de la visita, a eso de las 11:30 p.m. Sin embargo, al entrar en la celda, sintió de repente un dolor agudo y punzante en el labio, como si alguien le hubiese dado un puñetazo en la cara. Cuando se llevó la mano al labio y volvió a retirarla, se dio cuenta de que sangraba. Algo le había golpeado físicamente y le había hecho sangrar.
A pesar de estos dos angustiosos incidentes, Middleton sigue investigando la antigua prisión y es sin duda uno de los más grandes conocedores de los sucesos que ahí han tenido lugar. Muchos encuentros han sido documentados por quienes han participado en paseos por la prisión. Por ejemplo, una visitante, Carrie, visitó la prisión en el año 2006. Afirmó que había tenido una extraña experiencia en la celda marcada con una X. Explicó que mientras estaba en la celda, escucharon un sonido extraño afuera, lo que hizo que su guía se quedara en silencio de repente. El sonido era de alguien corriendo, lo que hizo que el guía gritara que no estaba permitido correr. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que todo su grupo estaba presente, apareció de repente asustado y empapado de sudor. Los pasos se alejaron en la distancia antes de que la puerta de una celda se cerrara de golpe. Un encuentro aún más extraño es el de Gina, que afirmó que su grupo de turistas bajaba por las escaleras metálicas de la torre, con Gina y su amiga detrás. Cuando Gina bajaba agarrada a la baranda, sintió que alguien le daba una bofetada en la espalda. La bofetada fue tan fuerte que la hizo caer ligeramente hacia adelante, teniendo que apoyarse en una rodilla para mantener el equilibrio. Cuando miró a su alrededor para ver quién la había empujado, se sorprendió al descubrir que no había nadie. Otro relato inquietante, aunque intrigante, es el de Randy, que afirma que mientras estaba en una de las celdas, consiguió grabar los sonidos de golpecitos en las paredes. Al principio, Randy y un amigo que le acompañaba pensaron que se trataba de una especie de código Morse. Sin embargo, pronto descartaron esta idea, aunque seguían pensando que los golpes eran algún tipo de intento de comunicación. Teorizaron que lo más probable es que en su día fuera un código de los propios presos, para comunicarse sin que lo supieran los guardias. Quizás no deba sorprendernos que uno de los encuentros más inquietantes se produjera en el agujero de la prisión. El relato en cuestión ocurrió en el año 2007, cuando Michelle y una amiga, ambas trabajaban como guías turísticas en el centro, habían sido asignadas para trabajar esa noche en concreto en la antigua zona de aislamiento. Ambas se encontraban en extremos opuestos del agujero, cuando de repente escucharon como que alguien arrastraba los pies por el corredor. Pensaron que su grupo de turistas había llegado y pensaron saltar y asustarlo. Sin embargo, cuando lo hicieron, se quedaron más que sorprendidas al descubrir que no había nadie, solo un corredor vacío. Ni que decir tiene que las dos chicas estaban ansiosas por acabar con sus turnos esa noche. Como podemos ver, el reformatorio Mansfield es uno de los edificios con mayor actividad paranormal de los Estados Unidos, y es el hogar de muchos espíritus diferentes. De hecho, en términos de investigación paranormal, es sin duda uno de los lugares más importantes de los Estados Unidos, porque este edificio en particular está más embrujado que otros. ¿Tiene algo que ver con el propio terreno? ¿O es más probable que se deba a los muchos horrores de los que han sido testigos sus muros a lo largo de décadas? Nuevas investigaciones no solo arrojarán luz sobre los sucesos del reformatorio, sino también sobre los misterios de lo paranormal en su conjunto. Quienes hayan pasado algún tiempo en este edificio abandonado estarán de acuerdo en que sigue vivo con las sugerencias y susurros de años anteriores, y que estas entidades de otro mundo siguen haciendo notar su presencia. Los lugares abandonados siempre han atraído extrañas historias y relatos de lo paranormal. Hay algo en estas ruinas olvidadas que parecen ser terreno fértil para historias de fantasmas y otras extrañezas. Uno de esos lugares es un ambicioso proyecto hotelero olvidado en Japón, que desgraciadamente se llevó a cabo en un cementerio sagrado y se ha convertido en uno de los lugares más embrujados y malditos del país. Se suponía que iba a ser un complejo de ensueño junto al mar, un impresionante paraíso costero en la isla japonesa de Okinawa, que atraería a visitantes de todo el mundo. El hotel Nakagusuku, también conocido como Nakagusuku Shiroato Kogen o Kogen Hotel, fue idea de un exitoso hombre de negocios y político de Naga, la capital de Okinawa, llamado Hajime Takara, y se concibió como un magnífico complejo turístico para aprovechar la afluencia de turistas durante la Exposición Oceánica de Okinawa de 1975, que a su vez celebraba la devolución de la cadena de las Islas Ryukyu a Japón por parte de Estados Unidos. A principios de la década de 1970, comenzó la construcción de este complejo hotelero en expansión, situado en las colinas de Kitanaka-gusuku, Okinawa, con vistas panorámicas al Pacífico y al mar de China Oriental, y a un tiro de piedra
del pintoresco e histórico castillo de Nakagusuku. No se escatimaron en gastos, y se planeó que el complejo contara con un zoológico en pleno funcionamiento, con jirafas y elefantes, un parque de atracciones, un parque acuático, un club nocturno y todas las comodidades que cabría esperar de lo que iba a ser un patio de recreo para turistas ricos. Sin embargo, se avecinaban días oscuros para esta isla de fantasía, y el complejo estaba condenado a ser conocido como uno de los lugares más malditos y embrujados de Japón. Los problemas se remontan a antes incluso de que comenzara la construcción, cuando los monjes de la zona, preocupados, acudieron a Takara para suplicarle que abandonara los planes de desarrollo del lugar. Le explicaron que el complejo hotelero propuesto iba a construirse sobre un terreno que albergaba tumbas, lugares sagrados y, por si fuera poco, lo que ellos llamaban una cueva habitada por espíritus inquietos, y que la construcción profanaría este lugar y molestaría a los espíritus. El castillo cercano también fue escenario de muchas batallas y derramamiento de sangre a lo largo de su historia, y muchos de sus señores fueron enterrados en esas tumbas. Aunque el gobernador de Okinawa trasladó estas tumbas a mediados del siglo XX, se decía que muchos de los cuerpos permanecían ahí, y que construir en el lugar sería un sacrilegio. Todo este espeluznante discurso sobre lugares sagrados y espíritus inquietos eran ciertamente interesantes, pero se trataba de un rico hombre de negocios, así que decidió sabiamente escuchar a los supersticiosos monjes y detener sus planes. Era broma, por supuesto. La construcción comenzó tal y como estaba previsto, pero no pasó mucho tiempo antes de que se descubriera que los monjes podían haber tenido algo de razón desde el principio. El mal tiempo y el mal estado de las carreteras ya eran de por sí bastante malos, pero luego vinieron los accidentes. Los trabajadores empezaron a sufrir todo tipo de accidentes, percances y averías. Los equipos dejaban de funcionar, los materiales asegurados se soltaban y ponían en peligro a quienes los rodeaban, los vehículos chocaban o se paraban, los trabajadores resultaban heridos en extraños accidentes y se producían innumerables incidentes que entorpecían el proyecto y disparaban los costes. Algunos trabajadores empezaron a quejarse de que veían figuras sombrías merodeando por la obra, como si les estuvieran observando, e incluso se avistó la aparición de un personaje que parecía un señor del siglo XV. Aquí es donde la historia se desvía un poco hacia una posible leyenda urbana, pero se dice que un día el empresario a cargo de todo decidió que ya era suficiente. Cansado de que los trabajadores no acudieran por culpa de historias de fuerzas sobrenaturales, Takara decidió pasar la noche en la estructura inacabada para demostrar que no había nada de qué preocuparse. Según esta versión de los hechos, Takara pasó la noche tal y como se había prometido, pero al día siguiente se descubrió que se había vuelto completamente loco y fue internado en un manicomio. Estuviera o no embrujado o maldito, el proyecto nunca llegó a completarse, ya que la construcción se detuvo en 1975 debido a la quiebra del contratista. Nadie retomó el proyecto, por lo que el hotel, totalmente inacabado, fue poco a poco reclamado por el bosque circundante y se convirtió en un popular lugar abandonado para exploradores urbanos, muchos de los cuales trajeron consigo todo tipo de extrañas historias. Entre los diversos informes de fenómenos paranormales se encuentran orbes luminosos, figuras sombrías, apariciones con atuendos japoneses del siglo XV, ojos que brillan en las sombras, repentinas sensaciones de terror o pánico, e incluso personas que afirman haber sido asaltadas por manos invisibles. Un explorador urbano ha escrito sobre sus experiencias en las ruinas lo siguiente: dentro de un edificio se puede ver la zona del zoológico donde se suponía que iban los animales. Las obras de arte antiguas te atrapan. Cerca hay una escalera que lleva a un nivel inferior, un nivel inexplicable, oculto en la oscuridad. Algo vive bajo esa escalera. Durante el tiempo que he pasado ahí, me han informado de 2 incidentes distintos en los que se han visto ojos dorados e intensos rodeados de oscuridad. Un hombre fue asaltado por algo bajo las escaleras, le sacudió hasta la médula. Nunca regresó. El aire frío y la humedad se aferran a esta área. Uno puede sentir el descenso de la temperatura a menos de 15 metros del pozo. Pude sentir algo arremolinándose a mi alrededor una vez que entré en la zona de escaleras inferiores. Alrededor de las ruinas aún viven varios vagabundos y dementes. Una noche, mientras viajaba por un callejón, fui asaltado por alguien o algo que lanzaba pesados ladrillos.
Cayeron cerca de nosotros asustándonos. Nos echamos a correr. En los vientos se escuchan músicas y voces extrañas. En otra ocasión, visitando la zona entre el castillo y las ruinas del hotel, se escuchaba una extraña flauta de caña que ondeaba en el viento. Una vez el sonido se acercó a nosotros, solo éramos 4. Queríamos echar un vistazo a un lugar nuevo, y mientras estábamos hablando, escuchamos nuevamente la melodía de fondo. En cuanto dejamos de hablar, dejó de sonar. Pasó una segunda vez, entonces la música siguió sonando y sonando, nos heló hasta la médula. Hoy no son más que ruinas asilvestradas y llenas de maleza, profanadas con pintadas, olvidadas por todos menos por los curiosos. Hace tiempo que se intenta demoler el lugar, y de hecho el proceso ya ha comenzado, lo que significa que este lugar pronto desaparecerá en el éter de los misterios históricos. ¿Qué ha ocurrido aquí y por qué se han reunido estas fuerzas en torno a este proyecto condenado al fracaso? ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿O no es más que una leyenda urbana? El lugar y las ruinas son ciertamente reales, pero ¿qué hay de las aterradoras historias? Puede que nunca lo sepamos, y todo es testimonio de cómo estos inquietantes lugares abandonados tienen una forma de provocar lo extraño. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.